Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy, que en cierto sentido es la última de los Grundrisse, pero no es la última, porque es la última del volumen 2 y los materiales que quedan del volumen 3 no son estrictamente de los Grundrisse, salvo las páginas de Care y Bastiat, que tampoco es que lo sean, pero se suele incorporar como primera parte, en las ediciones en otros idiomas. Bien, antes de entrar en nuestras páginas, quedaba pendiente de la sesión anterior una reflexión sobre em, una... A ver, ¿cómo pasamos esto? Quedaba pendiente un comentario que había hecho Ander sobre la frase que está marcada en rojo. Lo he puesto en alemán para que... la versión en alemán para que veamos que no hay gran diferencia, pero sí hay una pequeña matización. En castellano dice: el patrimonio mercantil es, en primer término, el dinero en cuanto medio de cambio, el dinero como el movimiento de mediación propia de la circulación. Ese patrimonio intercambia mercancía por dinero, dinero por mercancía y viceversa. Además, el dinero se presenta aquí como fin en sí mismo, pero sin existir por ello en su existencia metálica. En alemán dice más o menos lo mismo. El dinero se presenta aquí como fin en sí mismo, pero sin que por ello tenga que existir en su existencia metálica. Sin que por ello tenga que existir en su existencia metálica. Yo la interpretación que saco de este párrafo es que para el comerciante el dinero existe bajo las formas de mercancía que tiene para intercambiar. Es decir, las mercancías para el comerciante son su dinero. Es el dinero que va a realizar. Y entiendo que eso es lo que quiere decir Marx en este párrafo. Se trata aquí de la transformación viva del valor en las dos formas de la mercancía y el dinero. La indiferencia del valor con respecto a la forma determinada del valor de uso asumida por él, y al mismo tiempo su metamorfosis en todas esas formas que se presentan tan solo como disfraces. ¿Disfraces de qué? Pues del valor. Bueno, no sé si hacemos algún comentario más de este párrafo o entramos en las páginas que nos tocaban hoy. Bueno, si nadie comenta nada, continuamos. Bien, ahí está. Em, Hoy teníamos las páginas 437 a 460. Comienza el apartado con una cita interesante. Interesante, ¿por qué? Bajo el sistema de los equivalentes invariables, el comercio sería imposible. Bueno, no es por el contenido en sí de la cita, sino por la persona a la que cita. ¿eh? Marx que está citando aquí a un autor norteamericano. Recordemos que hasta ahora solo citaba alemanes, franceses, italianos y sobre todo británicos. Aquí no, aquí está citando a un norteamericano. ¿Mm? Que a su vez que fue un tipo curioso, ¿no? Porque fue alcalde de Nueva York en la época de la Guerra Civil Norteamericana,
congresista también, bueno, y que vivió pues más o menos en el contemporáneo de Marx. Si alguien quiere una copia del Treatise on Political Economy, pues es muy difícil de localizar, pero Google sí que tiene el libro disponible en Google Books. Bien, a lo largo de estas páginas, Marx va a recoger citas diversas de autores que em, tratan sobre el tema del dinero, pero en particular, a ver un segundo, que estoy intentando, pero nada, es imposible. No sé por qué, no sé, consigo ver el vídeo. Bueno, no funciona. ¿Se me oye por lo menos? Sí, sí, sí. Vale. Bien, digo que hace referencias a diversos aspectos del dinero, con citas de autores, y aquí vemos cuáles son los temas, porque pone la palabra clave de la cita que viene a continuación. ¿eh? Pues hay referencias a todos estos temas. El interés, el doble patrón monetario, el patrón bimetálico, el efecto disgregante del dinero, el disparate de Urquhart sobre el patrón monetario, valor del dinero, el dinero no es un objeto de consumo directo, el interés, de nuevo el valor del dinero, la falsa teoría de los precios, historias del dinero, precio, precios y masas del medio circulante, efecto disgregante del dinero, vuelve a repetir, efecto disgregante del dinero, monedas, el dinero en la tercera determinación como dinero, el precio es el valor monetario de las mercancías, contradicción entre el dinero como medida y equivalente por un lado y por otro como medio de circulación, los de la currency que afirman que el valor de un medio circulante depende de su cantidad. Como vemos, es una panoplia de referencias a distintos autores, que obviamente no ponemos todos aquí, pero lo que está es en una reflexión sistemática, extrayendo referencias positivas y referencias críticas, dependiendo, unas citas se apoya más en algunos autores y otros los cita solamente para criticarlos, para profundizar en las distintas dimensiones del tema del dinero, que recordemos, ¿eh? Era la primera parte de los Grundrisse, pero continúa en los manuscritos más avanzados y va a ser el contenido principal de la contribución a la crítica de la economía política, el primer libro que va a sacar sobre el tema directamente económico, aparte de La miseria de la filosofía, que más bien es una crítica a Proudhon, pero es, digamos, el primer texto positivo de Marx, la contribución, que trata precisamente sobre el tema del dinero, que es con el que va a cerrar prácticamente la reflexión en los Grundrisse. Bien, de todos estos citas, pues vamos a ver unas pocas, las que a mí me parecen más interesantes. Si luego alguien quiere comentar alguna más, pues adelante. En primer lugar, la referencia al interés. Bueno, es algo conocido. Dice que la tasa de interés depende, en primer lugar, de la tasa de ganancia y, en segundo lugar, de la proporción en que todo el beneficio se reparta entre prestamista y prestatario. Es decir, la tasa de interés es una tasa subordinada o derivada de la tasa de ganancia, algo que ha comentado en otros textos y que es bastante conocido. Y nos dice también que la relación entre la suma que se paga por el uso del capital ¿eh? y el capital expresa la tasa de interés medida en dinero. O sea que en última está diciendo básicamente que en el esquema de la metamorfosis del capital, dinero, mercancía, dinero, dinero, mercancía,
dinero prima, si dividimos D' por D, pues nos da la tasa la tasa de interés. Bien, el doble patrón, otra cuestión interesante, en ningún país puede, dice, de manera consecuente tener más de un patrón, más de un patrón de medida del valor. Pues ese patrón tiene que ser uniforme y tiene que ser incambiado. El estándar puede ser oro, puede ser áureo, sin que circule una sola onza de oro. A mí me parece que lo más relevante de todo este apartado es precisamente la crítica a la teoría cuantitativa del dinero, que se expresa fundamentalmente, también un poco más adelante también, en las páginas 437, 400, perdón, 445, 449, donde criticando la interpretación de James Mill, el padre de John Stuart Mill, autor al que por cierto Marx tiene un cierto aprecio, a diferencia del hijo, que lo desprecia absolutamente, a James Mill le suele tener cierto aprecio. Pero en esta cuestión no. ¿eh? En la teoría cuantitativa del dinero que viene a defender James Mill, Marx dice que obviamente está completamente equivocado. ¿Qué es lo que dice James Mill? Pues que el valor del dinero, ¿cuánto vale el dinero? Pensando sobre todo en dinero de papel. Esto puede ser útil para un momento en el que el dinero se ha desaurizado, ha roto su relación con el oro. Bueno, pues eso que se utiliza como dinero, que no puede no tener valor intrínseco, vale. ¿Por qué vale? Porque el valor que expresa es el valor de aquello que compra. Si tenemos un conjunto plural de mercancías y tenemos una montaña de dinero y se intercambian, pues el valor de ese dinero será la cantidad de mercancías por la que se ha intercambiado. Con esta interpretación, que por cierto está hoy más difundida de lo que parece, es probablemente la interpretación dominante en la academia y en los bancos centrales también. O sea que no es una cosa que quedó en la historia, sino que forma parte de la ideología monetaria plenamente vigente hoy en día. Pues según esto, el valor del dinero es puramente relativo. Depende, está en relación con el valor de las cosas por las que se intercambia. Si se intercambia una mayor cantidad de dinero por una misma cantidad de cosas, su valor relativo disminuye. Por tanto, dice James Mill, el valor del dinero depende enteramente de la cantidad del mismo. Eh, la cita de James Mill es un ceteris paribus que se dice hoy en los manuales de economía clarísimo. Suponemos que todo lo demás se mantiene constante. ¿Qué pasa con la masa de dinero? Esto es la cita de James Mill. Como se supone que la masa de todas las mercancías por las que puede intercambiarse el dinero se mantiene incambiada, es decir, la masa de mercancías no se mueve, tenemos que el valor de la masa total del dinero no se ha vuelto mayor tras el aumento de su cantidad que antes. Si se supone que el aumento es de un décimo, el valor de cada una de sus partes, por ejemplo, de una onza, se habrá reducido en un décimo. Cualquiera que sea, pues, el grado de aumento o reducción de la masa total de dinero, si la cantidad de las demás cosas permanece incambiada, esta masa total y cada una de sus partes experimentarán respectivamente una reducción o aumento proporcionales. Por tanto, el valor del dinero depende de aquello con lo que se intercambia. ¿Cuánto vale?
Pues vale el valor que tengan las cosas por las que se puede intercambiar. Si para obtener esas cosas se necesita más dinero, cada unidad de ese dinero tiene un valor menor. Bien, aquí en lugar de insultarlo simplemente dice que es insípido. Si el argumento hubiera sido de John Stuart Mill o de Nassau Senior, seguramente hubiera utilizado una expresión más dura. Pero como es de James Mill, dice, bueno, la insipidez de este razonamiento es palmaria. Y repite lo que ha dicho Mill. Si se supone que la masa de las mercancías permanece inalterada y que otro tanto ocurre con la velocidad de la circulación, pero que se intercambia una masa mayor de oro o plata por la misma masa de mercancías, ¿eh? sin que el valor se haya modificado, en realidad se supone exactamente lo que se quiere demostrar. O sea, que los precios de las mercancías están determinados por la cantidad del medio circulante y no a la inversa. ¿Eh? Pero es que así funciona la teoría cuantitativa del dinero, tal como la expresa Milton Friedman en los años 60 o Fisher en los años 20. ¿Eh? Dado por suponiendo que la masa de las mercancías no se modifica en la velocidad de circulación tampoco, un incremento en la masa monetaria generará un incremento correspondiente en el nivel de precios. Si están aumentando los precios, lo que tenemos que hacer es controlar la masa monetaria, reducirla. ¿eh? Política antiinflación monetarista de libro. Bueno, pues, ¿en qué se basa esa teoría monetarista? En una pura tautología, dice Marx. Porque lo que se supone para llegar a la conclusión es lo que se quiere demostrar. Segundo lugar, segunda crítica a Mill. Mill admite que las mercancías que no son lanzadas a la circulación no existen para el dinero. Es decir, el dinero solo se intercambia con aquellas que están en circulación. Dice, pues, de la misma forma tendría que considerar que el dinero que no se pone en circulación no existe para las mercancías. Por consiguiente, no existe ninguna relación fija entre el valor del dinero en general y la masa del mismo que entra en circulación. Decir que la masa que se encuentra efectivamente en circulación, dividida por el número de sus rotaciones, por la velocidad de circulación, es igual al valor del dinero, es meramente un circunloquio tautológico para afirmar que el valor de la mercancía expresado en dinero es su precio. El valor de la mercancía expresado en dinero es su precio. Porque el dinero que se encuentra en circulación expresa el valor de las mercancías que hace circular. De ahí que el valor de esas mercancías esté determinado por la masa del dinero en circulación. Marx está teniendo en cuenta un elemento que, por ejemplo, 100, no, 100 no, pero 70 años después va a tomar en cuenta Keynes, que es la posibilidad de el atesoramiento, sacar dinero de la circulación. No todo el dinero entra en circulación. Una parte de él puede estar ¿eh? apartado de la circulación, atesorado. Bien, continúa la crítica a la teoría cuantitativa del dinero, tal como la expresa Mill, que es la versión canónica de la teoría cuantitativa del dinero. La confusión en la tesis de Mill se vuelve patente cuando sostiene que el valor del dinero se reduce o aumenta con toda alteración en el movimiento de la circulación. Bueno, una libra esterlina circula en un día 1 o 10 veces, expresará en cada intercambio un equivalente de la mercancía. Se intercambiará por el mismo valor en mercancía. Su propio valor se mantiene igual en cada intercambio y no es alterado, ni por la circulación lenta ni por la circulación rápida. Se modifica la masa de dinero circulante, pero no el valor de la mercancía ni el del dinero. Se modifica la masa de dinero circulante, pero no el valor del dinero. ¿Por qué? ¿No? Otra cuestión que tampoco tienen, que impide que funcione con los supuestos de Mill, con los supuestos del ceteris paribus.
aumenta la masa de dinero, pero se mantiene constante la velocidad de circulación. Oiga, si aumenta la masa de dinero, la velocidad de circulación disminuye. Por lo tanto, ¿eh? El número de veces que el dinero se encuentra con las mercancías coincide con los precios que tiene que realizarse. Pero al hacer el supuesto de que la velocidad no se mueve, están haciendo la trampa al solitario. Cuarto, Mill comienza por suponer en la teoría que la masa íntegra del dinero existente en un país se intercambia de una vez por la masa total de las mercancías ahí existentes. Por cierto, que esto es algo parecido a la versión marxista de la hoy, de la el valor monetario de la hora de trabajo, la E famosa, de Duncan Foley y compañía. ¿Cuánto vale hoy un dólar? Pues el tiempo de trabajo que expresa. ¿Y cómo se puede medir eso? Poniendo, justo haciendo lo que critica Marx a Mill, poniendo en un lado todas las mercancías existentes, la totalidad de las mercancías existentes, y en otro lado la totalidad del dinero, y haciendo como que se intercambien de forma automática, y de forma instantánea, mejor dicho. Dice entonces que así acontece en la realidad, y lo hace precisamente por la razón fundamental de que en la práctica sucede exactamente lo contrario, y solo se intercambian porciones de dineros por porciones de mercancías, siendo las menos de las cancelaciones arregladas mediante pagos al contado, en el momento del intercambio. Las menos se cancelan al contado. Se sigue de esto que el volumen total de las transacciones o compras efectuadas en un día es completamente independiente del dinero en circulación en ese día, y que la masa monetaria que circula en un día determinado no es la causa, sino el efecto de un volumen de transacciones previas y por entero independientes de las existencias de dinero disponibles en cada caso. Bueno, hay un quinto elemento que no, una quinta crítica que no es especialmente relevante. Bien, estas páginas que no son totalmente nuevas, estas cuestiones ya han salido en otros momentos. Por el punto 5 dice que la postre Mill mismo tiene que reconocer que el valor del dinero se mide por su coste de producción, por lo que vale en sí mismo, no por lo que valen las cosas por las que se intercambia. Bueno, es decir, que en última instancia Mill defiende la teoría cuantitativa del dinero, pero no está muy seguro de que sea la única forma de medir el valor del dinero. Bueno, no es cierto que no son nuevas estas cosas, pero sí es cierto que aquí, en estas cuatro críticas, en estas cuatro reflexiones sobre la forma en que expresa la teoría cuantitativa del dinero Mill, está la esencia de la crítica que se puede hacer hoy en día a los que siguen defendiendo la teoría cuantitativa del dinero. Independientemente de que hoy el dinero ya no sea de oro y plata, como hace en un momento referencia el propio Marx. Bien, poco después de terminar con esto, con esta crítica a Mill, en la misma página en la que termina, 449, hace una reflexión sobre precios y masa del medio circulante, con una referencia a Fullerton, que es otro autor al que tampoco también le tiene cierto aprecio. Dice, el mero aumento del precio no basta para motivar una demanda adicional de currency, de dinero circulante. Solo ocurre esto último si aumentan a la vez la producción y el consumo. Por ejemplo, sube el precio del cereal, pero se reduce su oferta. En este caso, se puede enfrentar tal situación con el mismo cuanto de dinero circulante. Es decir, si el precio sube y en la misma proporción se reduce la oferta, ¿eh? Precio por la masa expresará la misma cantidad habrá que será exactamente la misma cantidad de valor monetario el que expresará esa cantidad de valor real.
Ahora bien, si el aumento de los precios va acompañado de un aumento de la oferta, es decir, si el aumento de los precios se produce a consecuencia de una mayor demanda, nuevos mercados, un aumento en la escala de producción, en pocas palabras, si se da un aumento de los precios y de la suma general de transacciones, en tal caso, se requiere la intervención del dinero, multiplicado en su número y ampliado en su magnitud. Sencillamente, si aumentan los precios, pero también aumenta la masa de mercancías que se expresan en esos precios, entonces sí. Entonces, el sumatorio de todos los precios será mayor y la cantidad de dinero que se requiere eh, para realizar esas mercancías también aumentará. Aumentará la velocidad de circulación y aumentará la masa de dinero en la proporción que sea. Porque no todo aumento de los precios requiere un aumento de la cantidad de dinero, solamente se aumenta la masa de mercancías en circulación cuyos precios están aumentando. En la siguiente página, 450, precios y masa del medio circulante. De nuevo, vuelve a la crítica a la teoría cuantitativa. Recordemos que la teoría cuantitativa del dinero tiene su origen en Locke, pero sobre todo en Hume y en Montesquieu, que también defendía la teoría cuantitativa. Bueno, pues la crítica que ha hecho antes a James Mill, pues aquí la hace a los textos que se supone que ha leído de Hume o de Montesquieu. Bueno, no se sabe si lo ha leído o lo ha sacado del libro de Stuart, de James Stuart, que también es otro autor en el que se suele apoyar, porque al final aparece el nombre de Stuart, como si fuera una referencia que ha sacado de ahí. No lo sabemos. En cualquier caso, es interesante. Dice, la teoría cuantitativa del dinero, en la versión de los padres fundadores, ¿eh? Se basa en tres tesis, requiere tres argumentos de principio. Primero, que los precios de la mercancía sean proporcionales a la cantidad de dinero en el país. Segundo, que la moneda y el dinero circulante del país sean representantes de todo el trabajo y mercancías del mismo. De suerte que cuanto mayor o menor sea la representación, tanto eh, más o menos cantidad de las cosas representadas se expresarán en la misma cantidad del mismo. Tercera condición de la teoría cuantitativa en su versión fundacional. Hume, Montesquieu, Locke argumentan, o implícitamente, que cuando se produce un incremento en la masa de mercancías, se vuelven más baratas. Y, sin embargo, en su teoría, si se produce un incremento en la cantidad de dinero, su valor aumenta, su valor monetario, su valor expresado en precios, lo cual es también un poco contradictorio. Bueno, en la misma página, bueno, en la página siguiente, comienza en la página 50, pero sobre todo está cita que he sacado del párrafo final. El valor de cambio expresa la forma social del valor, mientras que el valor de uso no expresa ninguna forma económica del mismo, sino tan solo el ser del producto, etcétera, para el hombre en general. A continuación, hay un párrafo que de alguna forma se salta este listado de reflexiones sobre distintas dimensiones que tiene la cuestión del dinero y la teoría del dinero, y introduce un párrafo interesante, pero ya digo, un poco descontextualizado. Aquí aparece entre dos corchetes, se ve que viene de otro lugar, o sea que está insertado por Marx pero que no es parte del discurso que estaba llevando adelante.
donde habla de la transferencia de valor, tema también polémico en la economía marxista, si hay transferencia internacional de valor. Lo que dice Marx exactamente es lo siguiente: del hecho de que el beneficio pueda estar por debajo de la plusvalía, o sea, de que el capital puede intercambiarse con un beneficio, pero sin valorizarse en sentido estricto, se desprende que no solo los capitalistas individuales, sino las naciones pueden intercambiar continuamente entre sí, pueden también repetir continuamente el intercambio en una escala siempre creciente, sin que por ello hayan de obtener ganancias parejas. Una puede apropiarse constantemente de una parte del plus trabajo de la otra, por el que nada da a cambio, solo que en este caso ello no ocurre en la misma medida que entre el capitalista y el obrero. Interesante. Está anunciando aquí ya la idea del precio de producción, y de la tasa media de ganancia. Las mercancías se intercambian por dinero, de forma que la cantidad de dinero permita obtener la tasa media de ganancia. Pero hay ramas intensivas en trabajo que, como consecuencia, realizan menos valor del plusvalor que agregan sus obreros, y otras ramas intensivas en capital que realizan más valor del plusvalor que directamente generan sus obreros. En otro momento nos ha hablado que hay una especie de comunismo entre los capitales, donde se reparten la plusvalía entre todos, de modo que todos obtengan la misma ganancia. Dice, bueno, esto que podemos observar entre una nación también se puede dar entre naciones. A los precios internacionales, que reflejan una tasa media de ganancia a nivel internacional, se intercambian las mercancías, y aquellos que estén vendiendo mercancías más intensivas en trabajo, pues estarán realizando en el comercio internacional, en forma de dinero, del oro o los dólares que obtienen por las exportaciones, menos valor del que han producido directamente. Y otros países, obteniendo la misma tasa de ganancia media internacional, como son más intensivos en capital, estarán obteniendo más valor del que han producido los obreros de ese país. Por tanto, Marx también lo afirma en el Capital, pero aquí este párrafo es muy claro. ¿eh? Siempre una nación puede apropiarse constantemente de una parte del plus trabajo de la otra, por el que nada da a cambio. Solo que esta apropiación no es comparable con la apropiación de la plusvalía del trabajo no pagado del obrero que hace el capitalista. Pero el párrafo es contundente en términos de la posibilidad real de la transferencia internacional de valor. A continuación de ese párrafo, hay otro párrafo interesante: el dinero en la tercera determinación, es decir, el dinero, como valor que es para sí. Dice, en épocas de crisis, el dinero, en su forma inmediatamente metálica, se presenta como el único medio de pago absoluto, esto es, como el único contravalor, el único equivalente aceptable. Se le requiere como valor que es para sí, como equivalente absoluto, como forma general de la riqueza, bajo la forma determinada de oro y plata. Y tales momentos son siempre, en mayor o menor medida, momentos de crisis. Es decir, que en momentos de crisis, dice Marx, hay una fuga hacia el dinero, se intenta realizar todas las mercancías posibles en dinero, pero ese dinero no vuelve a circular. Ese capital no vuelve a circular para producir nuevos valores de uso, nuevas mercancías, etcétera, sino que se queda parado. ¿eh? Es el stock de mercancías existentes, en el momento de la crisis, el que los empresarios intentan deshacerse del mismo y liquidar
sus stocks, liquidar sus stocks en la medida de lo posible. Y liquidarlos quiere decir transformarlos en dinero, contante y sonante, el único contravalor, el único equivalente aceptable. En el comercio internacional, dice, el oro y la plata se presentan en el papel de medio de pago internacional absoluto porque son el dinero, como valor que es para sí mismo, como equivalente autónomo. Y hay una cita ahí que por lo visto es de Fullerton, aunque no lo pone, que parece que el Fullerton dice, esto, que esto lo reconoce el propio Fullerton, dice, esto de hecho no es una cuestión de dinero corriente, sino de capital. Bien, Marx le enmienda la plana a Fullerton y dice, no, 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 ¿eh? Esto no será una cuestión de currency, pero es una cuestión de money, es una cuestión de dinero, no de dinero corriente, ni siquiera del capital, sino del dinero en su tercera determinación, del dinero en sí mismo, del dinero que es valor para sí, del dinero que se puede atesorar, del dinero que es reserva de valor, esa función. ¿Eh? Pero no capital, como dice Fullerton, porque el capital es indiferente a la forma especial en la cual exista. El capital debe igual existir bajo la forma de capital mercancía, capital productivo, capital dinero. Pero lo que se busca es el valor en la forma específica de dinero, no en la forma de capital productivo o capital mercancía. En la época de crisis, la fuga es hacia el dinero, al refugio. ¿Mm? Por tanto, no es una cuestión de dinero corriente, del circulante, no es una cuestión vinculada con el circulante, pero tampoco con el capital, como cree Fullerton. Es una cuestión vinculada con el dinero en cuanto dinero. En la página 455 continúa esta reflexión sobre el dinero en la tercera determinación como dinero, es decir, el dinero en tanto que valor en sí mismo, y dice lo siguiente. La cualidad que el dinero la cualidad que el dinero tiene de ser money, de ser la mercancía general de los contratos, de ser patrón medida de los valores y con la posibilidad que tiene ad libitum de convertirse en medio de circulación. Bueno, pues los ingleses, ¿eh? Conscientes de todos estos aspectos ¿eh? de la circulación monetaria, tienen la buena expresión currency para el dinero en cuanto a medio de circulación. El dinero, el circulante, diríamos. Currency, bueno, el circulante. Pero circulante no corresponde a moneda, a coin, porque esta a su vez es el medio de circulación en una particularidad. Y para la tercera cualidad, es decir, para el dinero en tanto que valor que es para sí, no para la circulación, no como medio de intercambio, no para la circulación de la mercancía, no para facilitar la metamorfosis de la mercancía, no para la realización de la plusvalía en forma de beneficio, sino en tanto que es para sí mismo, los ingleses tienen la expresión money, para el dinero en la tercera cualidad. Pero, dice, los ingleses, como no han analizado particularizadamente esta última, es decir, la tercera cualidad del dinero, interpretan a este dinero como si fuera capital, aunque a su vez luego se ven obligados de hecho a distinguirlo en cuanto a forma determinada del capital en general. ¿Mm? Seguimos en la página 460, hace referencia a los de la currency. Bueno,
los de la currency son, en última instancia, los partidarios de la teoría cuantitativa del dinero. ¿Eh? Digamos, la discusión económica eh, en la época de Adam Smith, cuando se está construyendo la economía como ciencia, tiene uno de los elementos fundamentales de debate es la cuestión del dinero. Los partidarios del principio de la currency y los partidarios del principio del bullion, ¿eh? Del lingote. Y había sus grandes debates sobre qué es el dinero, cómo funciona, qué grado de autonomía tiene respecto al metal del que lo compone, qué puede hacer el emisor de la Casa de la Moneda, o el Banco Central en su caso. Bueno, grandes debates. Y cuando habla de los de la currency, hace referencia pues a todos estos, a Hume, a Montesquieu, a James Mill, ¿eh? Y incluso en alguna de las citas anteriores, el propio Ricardo se le escapa de vez en cuando una cierta querencia por la teoría cuantitativa del dinero. Bueno, pues los de la currency afirman que el valor de un medio circulante depende de su cantidad. Es decir, que lo importante del dinero no es su valor intrínseco, sino que funcione como medio de intercambio, básicamente. Por tanto, el valor puede ser, como dirían hoy los partidarios de la currency, que son la mayoría de los economistas, pues el del dinero no tiene por qué tener un valor intrínseco. Depende de las mercancías por las que se intercambia. Bueno, dice lo siguiente respecto a esta teoría, a los partidarios de esta teoría. Si el valor de la currency, del circulante, está dado, y lo están por la otra parte los precios y el volumen de las transacciones, así como la velocidad de circulación, por supuesto, solo puede circular una cantidad determinada. Dado los precios y el volumen de transacciones y también la velocidad de circulación, esa cantidad depende exclusivamente del valor del circulante. Vuelve a retomar de nuevo, se ve que le ha quedado clavado la crítica a Mill. Dados este valor y la velocidad de la circulación, dados el valor de la currency y la velocidad de circulación, aquella depende exclusivamente de los precios del volumen de las transacciones. La cantidad se encuentra determinada de esta manera. Por consiguiente, si circula dinero representativo, meros signos de valor, es decir, dinero de papel, dinero fiduciario, ¿eh? Esta cuestión está siempre detrás del debate, los debates monetarios en los que se meten los economistas ingleses de la teoría del currency con los del bullion. Si circulan meros signos de valor, no circula oro y plata, la cantidad que pueda circular del mismo dependerá del estándar, del patrón que esos signos representen. Si esos signos representan 1 millón de libras, pues representarán el valor que representa 1 millón de libras en onzas de oro. De esto se ha concluido equivocadamente que la mera cantidad determina su valor. Y sin embargo, los billetes que representan libras no pueden circular en la misma cantidad que aquellos que representan chelines. De nuevo, expresado de otra forma, la misma crítica que ya ha hecho a la teoría cuantitativa cuando criticaba las afirmaciones de James Mill. El capital, bueno, siguiendo con el párrafo este de los de la currency, dice lo siguiente: el capital que rinde beneficios es el capital real. El valor puesto a la vez como valor, que se reproduce y se multiplica, como presupuesto que se mantiene igual a sí mismo, distinto de sí mismo en cuanto a plusvalía puesta por él mismo. El capital se pone a sí mismo como valor que se reproduce y se multiplica,
que se mantiene en su identidad, pero que a partir de la plusvalía en su masa aumenta. Sin embargo, el capital que rinde interés es a su vez la forma puramente abstracta del que produce beneficio. ¿Por qué es la forma puramente abstracta? Porque no pierde aparentemente su forma de capital monetario. Puramente dinero que genera dinero. El capital se pone tanto en la determinación de la mercancía como en la del dinero. Pero esto ocurre tan solo en la medida en que ambas se presentan como momentos del ciclo del capital, en los cuales éste se realiza alternativamente. No se trata más que de modos de existencia, efímeros y continuamente reproducidos del capital, momentos de su proceso vital. Pero el capital en cuanto capital, digamos, el capital en su tercera determinación, el dinero en cuanto dinero, no se ha transformado él mismo en momento de la circulación. El capital mismo en cuanto mercancía. No se ha vendido la mercancía en cuanto capital, ni el dinero en cuanto capital. En una palabra, ni la mercancía ni el dinero, y hablando con propiedad, solo al último tenemos que considerarlo como la forma adecuada, han entrado en la circulación como valores que producen beneficios. Ni la mercancía, el capital bajo la forma de mercancía, la mercancía, ni el dinero, el capital bajo la forma de dinero, han entrado en la circulación como valores que producen beneficios. El valor que produce beneficios, el valor que se reproduce y se multiplica, no está en la circulación, está en la producción. Por lo tanto, argumentar que el interés es independiente del beneficio, que es una rentabilidad de una forma particular del capital, como pudiera ser la forma del capital agrario, del capital industrial o del capital comercial, pues el capital financiero tiene una forma particular de la ganancia que es el interés. Pero ojo, ¿eh? No, es una forma puramente abstracta. ¿Por qué? Porque el dinero, el capital bajo la forma de dinero, circula, ¿eh? Cuando tiene una función económica, está cumpliendo está expresando su dimensión económica, está circulando, pero circula y cuando entra en la circulación no entra como valor que produce beneficios. Cuando se transforma en capital productivo, en medios de producción, en salario, en trabajadores, trabajo vivo, trabajo muerto, es cuando adopta la forma que se requiere para la reproducción y multiplicación del capital. Bien, finalmente, eh, Marx ha terminado la reflexión sobre el dinero y parece que eh, dice, retomamos la sección sobre el valor, pero solamente llega a escribir 2 páginas, dos páginas de libro, es decir, 4 o 5 páginas manuscritas, y se interrumpe. Se interrumpe el manuscrito y se dedica a otras cosas, y en particular a ordenar todo lo anterior y sintetizarlo para publicar la contribución. Pero, a pesar de que son solo 2 páginas, pues también dice cosas interesantes, que además nos suenan a los principios del capital, o sea, las primeras frases del capital. La primera categoría bajo la cual se presenta la riqueza burguesa es la de la mercancía. Interesante. El capital dice, la riqueza se expresa como eh, una enorme masa, y por eso empezamos por la mercancía. Dice, aquí dice, no, no, ojo,
es la forma en que se presenta la riqueza burguesa. Ya nos ha dicho antes que la riqueza es otra cosa. ¿eh? La riqueza no es lo mismo que la riqueza tal como la considera la burguesía. Pero cuando se presenta la riqueza burguesa, esta se presenta como mercancía. La mercancía misma aparece como unidad de dos determinaciones. Por tanto, no es un concepto, no es una categoría que se pone a sí misma. No es como el capital. ¿eh? Es un concepto, una noción menos desarrollada. Y además está determinada. Es unidad de dos determinaciones. Es valor de uso, esto es objeto de la satisfacción para un sistema a cualquiera de necesidades humanas. Es objeto de la satisfacción para un sistema cualquiera de necesidades humanas. Objeto, esto está mal. Sí, objeto si no, está bien, está bien. Es objeto de la satisfacción para un sistema cualquiera de necesidades humanas. ¿Mm? ¿Cómo el valor de uso se transforma en mercancía? Cuando se presenta como portador de valor de cambio. Portador del valor de cambio. Lo porta. ¿eh? Aunque están unidos de manera inmediata en la mercancía, el valor de uso y el valor de cambio divergen, asimismo, de manera inmediata entre sí. El valor de cambio no solo no se presenta determinado por el valor de uso, sino que más bien la mercancía tan solo se vuelve mercancía, tan solo se realiza como valor de cambio en la medida en que su poseedor deja de comportarse frente a ella como frente a un valor de uso. La economía, y otro párrafo también interesante, la economía natural de las sociedades, dice, es la propiedad comunal, el punto de partida de todos los pueblos civilizados. ¿eh? ¿Qué es el sistema de producción fundado en el intercambio privado? ¿El modo de producción capitalista? Pues es la disolución histórica de este comunismo natural. ¿eh? Comunismo natural. Es decir, el comunismo está al principio de la historia de la humanidad y el tiempo histórico, el fin de la historia de Fukuyama, pues no está, como piensa Fukuyama, en el sistema de producción fundado en el intercambio privado, sino en su superación para retornar a una forma más acorde con la naturaleza humana, la forma comunista, de producción y satisfacción de necesidades, de producción de bienes para la satisfacción de necesidades. Bueno, y ahí se interrumpe el documento y termina formalmente el manuscrito de los Grundrisse. Salvo, insisto, que no lo son, igual que las páginas de Ricardo que te aparecen en el tomo 3 es de otro manuscrito anterior, los de Bastiat y Carey también, pero por diversas razones en las ediciones en otros idiomas se pueden poner al principio del manuscrito. Bueno, hasta aquí el resumen que he podido hacer. Comentarios, preguntas.